¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la cláusula 4 de la norma ISO 9001. Pero ojo, no de la forma tradicional. Vamos a dejar atrás eso de solo marcar casillas para convertir la auditoría en una evaluación estratégica de verdad, una que le aporte valor real al negocio. Y para empezar hay que decir algo bien claro. El enfoque que muchos conocen para auditar la cláusula 4, esa revisión superficial de documentos, es fundamentalmente erróneo. Es sin duda el mayor punto ciego de muchísimas auditorías hoy en día. A ver, la diferencia es total. Es un cambio de mentalidad. Fíjense en esta tabla. A la izquierda tenemos al auditor de cumplimiento, el que solo pregunta, ¿tienes el documento? Pero a la derecha está el socio estratégico. Él pregunta, ¿y cómo usan esta información? No busca un papel, busca entender cómo el sistema fortalece el negocio para competir. Este va a ser nuestro mapa para el recorrido de hoy. Primero, vamos a entender bien el problema. Luego, desglosaremos la cláusula 4 parte por parte, viendo cómo auditar cada una de forma estratégica. Y al final, veremos cómo esto redefine por completo el rol del auditor. El gran problema es lo que llamamos la auditoría de escritorio. ¿Qué es esto? Pues es cuando se revisa un análisis FODA o una lista de partes interesadas, pero sin conectar nada de eso con la estrategia real del negocio. Es inútil. En un mundo tan cambiante como el nuestro, un sistema de gestión de calidad que está desconectado de la realidad es un riesgo enorme. Y aquí viene lo interesante. Mucha gente ve la cláusula 4 como si fuera un simple preámbulo, una introducción. ¿Y por qué es esto un error garrafal? Pues porque la cláusula 4 no es una cláusula más, es literalmente el ADN, la base sobre la que se construye absolutamente todo el sistema de gestión de calidad. Esta analogía del iceberg lo dice todo, ¿no? Es brillante. Auditar los procesos operativos sin haber validado a fondo el contexto es una locura. Se pueden tener los mejores procesos del mundo, pero si el barco va en la dirección equivocada, el desastre es simplemente inevitable. Y fíjense en este efecto dominó. Un error en la base, o sea, en entender el contexto y las partes interesadas, va contagiando todo lo demás. El alcance se define sin sentido, los riesgos se analizan a ciegas y las reuniones de revisión se convierten en un simple teatro para cumplir. Bueno, ahora sí, pasemos a la acción. Volviendo a nuestro mapa del proceso, empecemos por la primera sección, la de color azul. Aquí nos vamos a enfocar en el punto de partida, asegurarnos de que la organización tiene una dirección estratégica que sea clara y que esté bien definida. La primera pregunta es directa y va para la alta dirección. Pero mucho ojo, un simple sí no nos sirve de nada, es apenas el comienzo de nuestra investigación. Entonces, ¿cómo vamos más allá de ese sí? Aquí es donde empieza el trabajo de verdad. Primero pedimos que nos expliquen la visión con sus propias palabras. Después, buscamos la evidencia objetiva que la respalde. Y lo más importante, buscamos coherencia. ¿Eso que dicen en la sala de juntas de verdad se ve reflejado en la planta de producción? Esto lo hemos escuchado 1000 veces, ¿verdad? Una declaración de intenciones que suena increíble. Suena muy bien. Pero como auditores estratégicos, nuestro trabajo es rascar un poco más y verificar si es cierto. Y aquí es donde muchas veces salta la liebre. Al auditar los procesos, descubrimos una realidad que choca de frente con la estrategia que nos acaban de contar. A esto se le llama disonancia estratégica, y es la prueba de que la dirección no está realmente integrada al sistema. Y esta es la pregunta del millón, la que separa un documento muerto de un sistema vivo que respira. Porque si no hay un proceso formal para revisar el contexto, como en las revisiones por la dirección, ese análisis que hicieron al principio pierde todo su valor. El contexto cambia, y el sistema tiene que cambiar con él. Sigamos avanzando en nuestro diagrama de flujo. Entramos ahora en la sección naranja. Si el contexto define el dónde opera la empresa, las partes interesadas definen el para quién. O sea, todas esas personas e instituciones que la organización debe satisfacer para tener éxito. Aquí la palabra mágica, la que lo cambia todo, es relevantes. No nos sirve una lista genérica que diga clientes, empleados, proveedores. Eso es muy fácil. El punto clave es auditar el proceso. ¿Cómo decidieron quién era relevante y quién no? ¿Fue un análisis serio o solo una lluvia de ideas en una reunión? Y aquí es donde muchas organizaciones se quedan cortas. No es suficiente con identificar a las partes. Hay que definir qué necesitan, qué esperan, de forma específica. ¿Qué esperan los clientes más allá de lo que dice el contrato? ¿Qué necesitan los empleados para hacer bien su trabajo? Sin esta lista de requisitos, el sistema está operando en el vacío. Y con esto, llegamos a la sección roja de nuestro mapa, el motor operativo.
Aquí es donde toda la estrategia y los requisitos se transforman en acción pura y dura a través del alcance y los procesos del sistema. A ver, que quede clarísimo. El alcance no es algo que se inventa ni una declaración de marketing. Tiene que ser la conclusión lógica y directa del análisis de contexto y de las partes interesadas. Como auditores, tenemos que poder trazar una línea recta desde un riesgo que se identificó en el contexto hasta por qué un proceso está incluido en el alcance. Y para auditar los procesos, hay una técnica buenísima, la auditoría horizontal. En lugar de ver documentos por separado, elegimos un proceso crítico como gestión de proveedores y lo seguimos de principio a fin usando la cláusula 4.4 como nuestra guía. Preguntamos por los controles, los recursos, cómo se mide, quién es el responsable y, lo más importante, cómo se conectan los riesgos de este proceso con la estrategia general del negocio. Cuando seguimos este método, cuando conectamos todos estos puntos, el rol del auditor cambia por completo. Dejamos de ser simples verificadores de papeles para convertirnos en verdaderos validadores de la estrategia del negocio. Si se fijan, hemos seguido un camino súper lógico y estructurado. Primero, validamos los cimientos, la estrategia y los actores clave. Luego, desafiamos los límites del sistema. Y por último, probamos el motor, para asegurarnos de que está funcionando alineado a esa estrategia. Así que, la próxima vez, en lugar de pedir un documento, esta es la pregunta que hay que hacerle a la alta dirección. Olvídense de todo lo demás por un momento. Es una pregunta que va directo al corazón del asunto y nos revela si el sistema de gestión es una herramienta estratégica de verdad o una simple formalidad. Porque, al final del día, la respuesta a esa pregunta nos dirá si estamos frente a un sistema de gestión de calidad maduro, vivo y eficaz, o simplemente ante un certificado colgado en la pared. Esa respuesta lo dice absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que puede sonar muy técnico, pero que en realidad es el corazón de cualquier organización que se toma la calidad en serio. ¿Cómo auditar el contexto de la organización según la norma ISO 9001? Así es. La idea central que recorre todas estas fuentes es, en esencia, un llamado a la acción. Pide a los auditores que dejen de ser simples verificadores de papeles para convertirse en evaluadores estratégicos. La misión es, entonces, descubrir si el sistema de gestión de calidad, el SGC, es el motor real del negocio o, bueno, un simple certificado colgado en la pared. Exacto. Y el diagnóstico es duro, ¿eh? Sugiere que la mayoría de las auditorías fallan justo ahí. Lo tratan como un trámite y el resultado es un sistema que vive en una burbuja, totalmente ajeno al negocio. Lo cual hoy en día es muy peligroso. Es un pasivo, con cadenas de suministros rotas, la inteligencia artificial, nuevas exigencias. Un sistema desconectado es un riesgo. Por eso, hoy la discusión va de cómo pasar de la pregunta ¿tiene un documento para esto?, a la que de verdad importa. ¿Cómo usa su organización esta información para tomar decisiones críticas todos los días? Esa es. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Los documentos insisten en que muchos auditores cometen un error de base. Tratan la cláusula 4, que es la que define todo este contexto, como si fuera, no sé, un calentamiento. ¿Totalmente? Como si fuera el preámbulo antes de lo importante. Pero los materiales que analizamos la posicionan de una forma radicalmente diferente. La llaman la cláusula fundacional, sí, o el ADN, el código genético de todo el sistema. Y la lógica es impecable. Pensemos en esto. Si tu análisis del entorno, de tus riesgos, de tus oportunidades, o sea, la cláusula 4.1, o de tus partes interesadas, la 4.2... Exacto. Si eso es superficial o está mal hecho, todo lo que construyas encima va a estar fundamentalmente viciado. O sea que los objetivos, los procesos, todo podría estar mal enfocado desde el principio. Carecería de propósito real. Precisamente. El alcance del sistema sería arbitrario. Los procesos estarían desalineados. Si el ADN es defectuoso, el organismo no puede ser saludable, por más que algunas partes parezcan funcionar bien. Hay una analogía en los documentos que me pareció muy potente. Comparan esto con inspeccionar los camarotes de un barco. Es buenísima. Puedes verificar que las camas son cómodas, que todo está limpio, pero si no preguntas a dónde va el barco, qué tormentas hay en la ruta, estás omitiendo lo más importante. Y es que podrías tener los mejores camarotes del mundo, pero estar navegando directo hacia un iceberg que tu análisis de contexto ignoró por completo. La calidad no existe en el vacío, no. Es la capacidad de lograr tus metas en un entorno real. ¿Y si la alta dirección no puede articular cuál es ese entorno? Esa es la primera gran bandera roja de la auditoría. Aquí es donde se pone interesante, porque pasamos de la teoría a la práctica. Cuando un auditor se sienta con la alta dirección, la primera pregunta es sobre la dirección estratégica. Pero un sí, ¿la tenemos?, no significa nada. Claro. Y el ejemplo que usan para ilustrar esta disonancia es
Es un clásico. Fíjate, el auditor entrevista al CEO, quien afirma con total seguridad. Nuestra dirección estratégica es ser el líder indiscutible en innovación del mercado. Suena genial. Suena impecable. Pero la auditoría sigue, y al hablar con el gerente de producción, resulta que su único indicador, su KPI principal, es la reducción de costos. Y para rematar, el presupuesto de investigación y desarrollo lleva 2 años congelado. Eso es una contradicción flagrante. Y me pregunto, en una situación así, ¿cuál es la no conformidad? ¿El presupuesto? ¿La meta del gerente? ¿O la propia declaración del CEO? ¿Cómo se aborda eso sin generar un conflicto? Esa es la pregunta del millón, y ahí se ve la habilidad de un auditor estratégico. La no conformidad no es contra lo que dijo el CEO, es contra la falta de coherencia del sistema. Ah, claro. La evidencia objetiva, o sea, los indicadores y el presupuesto, contradicen estrategia. El hallazgo es que el SGC no está alineado para soportar esa visión. El auditor no dice usted miente, dice su sistema no respalda su estrategia. Entiendo. Entonces el objetivo no es solo revisar el análisis FODA, el PESTEL. El trabajo de verdad es seguir el hilo, ver cómo un riesgo externo, digamos, una nueva regulación, se traduce en acciones concretas. Exacto. Esa regulación cambió algo en compras, modificó el proceso de diseño. Y el punto crucial, donde dicen que la mayoría falla, es en demostrar que este análisis es un sistema vivo. La carpeta llamada ISO Urgente 2019, cubierto de polvo digital. Exactamente, ese es el escenario. Por eso la pregunta del auditor tiene que ser, ¿cuál es su mecanismo de seguimiento y revisión? La mejor evidencia son las actas de revisión por la dirección. Hay que pedir las actas de las últimas reuniones y buscar explícitamente si se discutió el contexto. Se habló de ese nuevo competidor que usa IA. Se analizó el impacto de la rotación de personal como riesgo interno. Si no hay evidencia de que el contexto se revisa periódicamente, es una no conformidad clara. Bien, entonces si el contexto es el dónde y el por qué, la siguiente pieza es el quién. Las partes interesadas, la cláusula 4.2. Y aquí, parece, hay otra trampa muy común. Sí, la lista genérica, la de clientes, empleados, proveedores que parece copiada y pegada. El auditor tiene que desafiar esa lista. La norma pide determinar las partes relevantes, y esa palabra es clave. No todos los proveedores son igual de relevantes, claro. Para nada. Aquel que te suministra una materia prima única, para la que no tienes alternativa, es infinitamente más relevante que el proveedor de, no sé, del café de la oficina. Los documentos proponen una técnica interesante para probar esto. Las preguntas de ¿qué pasaría si? El ejemplo de la comunidad local me pareció brillante. Es que es proactivo. A una empresa que no considera a la comunidad local, el auditor puede preguntar ¿qué pasaría si la comunidad iniciara protestas por el ruido y bloqueara el acceso a su planta? ¿Se volverían relevantes en ese momento? Los obliga a pensar en el riesgo potencial. Exacto. O, ¿qué pasaría si un grupo de activistas digitales lanza una campaña en redes contra su uso de plásticos? Se convierten en una parte interesada relevante de la noche a la mañana. Y de nuevo, no basta con la lista. El salto crítico es definir sus requisitos, incluso los que no están escritos. Ese es el siguiente nivel de madurez. ¿Qué esperan realmente? Los clientes pueden tener expectativas implícitas, como empaques sostenibles. Los empleados quizás oportunidades de desarrollo. Si no conoces esos requisitos, tu SGC está operando a ciegas. Y todo esto, el contexto, las partes interesadas, sus requisitos, desemboca en la definición del alcance del sistema. Y aquí, el punto crítico a auditar son las exclusiones. Sí, las exclusiones son un campo minado. El ejemplo del material es muy claro. Una empresa excluye diseño y desarrollo, porque los clientes nos dan los planos. Suena lógico. Suena lógico. Sí. Pero el auditor va a la planta, habla con los ingenieros y descubre que ellos ajustan frecuentemente esos planos para que el producto sea fabricable. Eso en la práctica es diseño, aunque lo llamen ajuste. Correcto. El auditor debe seguir el rastro del trabajo real, no la descripción formal. Si hay una actividad de diseño, por mínima que sea, la exclusión no es válida. El alcance debe reflejar la realidad. Esto nos lleva a la cláusula 4.4, el enfoque de procesos. Los documentos la describen como la prueba de fuego, el momento en que la estrategia conecta con la operación. ¿Cómo se audita esa conexión sin caer en una lista de verificación interminable? La clave es abandonar la auditoría vertical por departamentos y adoptar un enfoque horizontal, de procesos. En lugar de revisar 50 procedimientos aislados, se elige un proceso crítico. Que sea relevante para el contexto que ya analizaron. Justo. Si el contexto mostró riesgos en la cadena de suministro, pues se audita el proceso de gestión de proveedores críticos de principio a fin. Y ahí es donde se aplican las preguntas de la cláusula 4.4 como una plantilla para ese proceso. Exactamente. Para ese proceso se preguntará cuáles son las entradas y salidas, cómo se controla la selección, qué recursos necesita y lo más importante, lo que conecta todo, cuáles son sus KPIs, sus indicadores de desempeño. No basta con decir gestionamos bien a los proveedores, se necesita evidencia, datos duros. Sin duda. Y la conexión final es con los riesgos. El auditor debe preguntar, ¿qué riesgos específicos se han identificado para este proceso y qué acciones se han tomado para mitigarlos?
La respuesta debería conectar con el análisis de riesgos general y se debe verificar que esas acciones se estén llevando a cabo. Claro, se trata de crear una matriz de trazabilidad visible. ¿Una matriz de trazabilidad? ¿Puedes explicar ese concepto? Suena como la prueba definitiva. Es que lo es. Es la capacidad de demostrar una línea ininterrumpida que conecta todo. Un auditor debería poder tomar un requisito clave de un cliente, rastrearlo a través del alcance, verlo reflejado en un proceso operativo y finalmente verificar cómo ese proceso mitiga un riesgo del entorno. Todo medido con indicadores. Si esa cadena existe, el sistema está vivo. Si la cadena se rompe en algún punto. El sistema está fragmentado y probablemente no sea eficaz. Entonces, para recapitular, el gran mensaje de estos documentos es que auditar la cláusula 4 no es un acto de apertura. Es el evento principal. Absolutamente. Un auditor que domina este enfoque deja de ser un inspector para convertirse en un socio estratégico. No solo valida el complemento, valida la capacidad real de la organización para navegar su entorno. Se valida si la calidad es un departamento o si es, de verdad, el lenguaje de la estrategia. Esa es la idea. Fíjate que esto me lleva a algo que mencionan casi de pasada, pero que me parece una oportunidad oculta. Que las empresas que dominan esto están construyendo un sistema de inteligencia competitiva. Es una implicación muy poderosa. Si de verdad estás monitoreando sistemáticamente tu contexto, dejas de reaccionar a las crisis y empiezas a anticiparlas. Tu SGC se convierte en tu sistema de alerta temprana. Una ventaja competitiva enorme. Para cerrar, los documentos proponen cambiar la pregunta de apertura de la auditoría. Ya no debería ser la típica de «tiene un análisis de contexto». La pregunta que lo cambia todo es «muéstreme cómo su análisis de contexto influyó en una decisión operativa o estratégica importante en los últimos 6 meses». Esa pregunta no se puede responder con un documento. Requiere una historia, evidencia. Una conexión real entre pensar y hacer. Final para reflexionar que conecta todo esto con el conocimiento de la empresa. La pregunta definitiva quizás no es solo cómo se usa la información hoy. Muéstreme el mecanismo que asegura que lo que su organización aprende hoy sobre su entorno se convierte en conocimiento organizacional permanente para mañana. Es decir, cómo se asegura de que esta inteligencia estratégica no se marche cuando un directivo clave deje la empresa. ¡Wow! Si pueden responder a eso, no solo tienen un SGC vivo, tienen una organización que aprende, y eso, hoy en día, es casi invencible.